Bienvenido una vez más al programa El Contacto Cristiano. En cada encuentro tratamos de animarle a caminar más cerca de Dios a través del estudio de su santa palabra. El día de hoy estaremos tratando el segundo tema titulado La Encarnación de Dios, de la serie El Cristo. Pero antes, escuchemos a Marcos Witt interpretando el tema musical Me Gozaré. Y después con ustedes... Se encuentra una sola vez en la Biblia, pero usamos el término para referirnos a un evento grandemente enfatizado en las Sagradas Escrituras. Encarnación significa, bueno, su mismo nombre lo dice, en carne. Nosotros usamos el término en referencia a la venida de Dios para tomar forma humana como hombre, para vivir en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Encarnación significa que Jesús era Dios en todo sentido de la verdad antes de nacer a una madre humana. La encarnación de Cristo en cuerpo humano fue predicho mucho antes de que sucediera. Génesis 3:15 nos habla de la simiente de mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. Dios prometió al rey David que un día un hijo se sentaría sobre su trono para establecer un reino perpetuo que no podría ser destruido. En Isaías 7:14 encontramos estas palabras del profeta: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas profetizó que de Belén de Judá se levantaría el que gobernaría a Israel. Todas esas promesas y muchas más del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Deseo hacer énfasis en esto. La encarnación y el ministerio de Jesús no fueron algo que Dios fabricó al último momento. Él propuso en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, que Él rescataría a los pecadores por medio de su unigénito Hijo. En su persona y en su trabajo, Jesús fue el cumplimiento de todas esas promesas. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, antes de poder venir en forma humana, tuvo que despojarse de su absoluta deidad, con todos los privilegios de la deidad. Para tomar forma humana, Jesús tuvo que humillarse aceptando un cuerpo inferior a la de su naturaleza. Él se despojó de su gloria y aún de su derecho de actuar como el soberano Dios que es. Se despojó de sus privilegios, gloria y dignidad. Según Filipenses 2:7, Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La encarnación se llevó a efecto por medio de un milagro creativo del Espíritu Santo. Lucas 1:26 al 38 nos da el reporte de Lucas, un médico concerniente a la concepción de la madre de Jesús. Un ángel del Señor apareció a una virgen llamada María y anunció que ella sería la madre del Cristo. Ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María concibió por medio de un milagro creativo, porque no hubo padre humano. No debemos dudar de la verdad, solo porque no podemos comprenderla. No nos debe tomar por sorpresa el hecho de que Dios haya intervenido entregando a su Hijo para nacer de una madre humana, por medio de romper la cadena natural de la generación humana. Dios es Dios, y Él hace lo que quiere. Entendamos eso, y nos ahorraremos muchas dificultades. La encarnación se llevó a término con el propósito de redimir al pecador. Jesús supo esto desde el principio. En Lucas 19:10 Él dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Juan 3:16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús cumplió con ese propósito por medio de llevar nuestra culpabilidad sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar. Nosotros confiamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él nos perdona, y esto se hace basado en lo que Él hizo por nosotros en su muerte y resurrección. La encarnación de Dios en forma humana involucró la unión de dos naturalezas en la persona de Cristo Jesús. Involucró la unión de su naturaleza humana con su naturaleza divina. Él, como esto podría suceder, es un milagro que ha sido discutido por teólogos y filósofos por muchas generaciones. Nosotros nos ponemos de acuerdo con el apóstol Pablo, quien nos dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un ministerio para nosotros, pero de todos modos lo creemos. Jesús llevó una naturaleza humana normal. Era tan humano como tú y yo.
Mientras que insistimos que era Dios en la carne, también insistimos con igual importancia que la naturaleza de su deidad en Él no le distrajo de tener la llenura de Dios en sí mismo. Existe mucha evidencia de la humanidad de Jesús. Les diré algunas cosas que la Biblia nos enseña en cuanto al hecho de que era tan humano como tú o yo. En primer lugar, Jesús nació de una madre humana. María era una persona normal. No había nada excepcional en ella. El milagro fue que concibió a Jesús sin la agencia de un hombre. Pero ella era normal, y su niño era normal en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, el desarrollo en la humanidad de Jesucristo fue normal. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos eran los 4 puntos de desarrollo normal: físico, intelectual, espiritual y social. Es así como el ser humano llega a ser adulto. En tercer lugar, Jesús llevaba la apariencia del ser humano. Filipenses 2:7 nos dice que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La samaritana junto al pozo le reconoció inmediatamente como hombre judío. Y en cuarto lugar, Jesús tuvo las mismas necesidades al igual que cualquier otro hombre. Le daba hambre, le daba sed. Se cansaba y le era necesario dar descanso a su cuerpo físico. Él experimentaba las tentaciones al igual que nosotros. Aún podía gustar la muerte al igual que cualquier otro. Todo esto nos indica que su cuerpo era igual a nuestros cuerpos. Así como somos nosotros, así era Él. Sin embargo, tenemos que reconocer que la naturaleza humana de Jesús era una naturaleza humana perfeccionada. Su nacimiento sin haber tenido un padre humano significaba que Él era libre de pecado hereditario. Su vida de pureza delante de Dios significaba que era libre de la culpabilidad personal del pecado. Su vida era tan perfecta normalmente que Él vivió sin pecado. Él era el hombre que Dios deseó que todos los hombres fueran. La naturaleza humana de Jesús continúa con Él hoy día. Él ascendió al cielo en su cuerpo antes de ser crucificado, pero ahora glorificado. Al regresar la evidencia de su encarnación humana será evidente, pues le verán como a aquel a quien traspasaron. A Él nunca se le olvidará lo que hizo de nuestra parte mientras que estuvo en la carne aquí en la tierra. Y ese recordatorio es nuestra seguridad de salvación eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Se despojó de sus títulos divinos para humillarse, para el bienestar de nuestras almas. Padre, nosotros sabemos que Él no tuvo que hacerlo, pero tal es su amor por nosotros que gustosamente entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Estudio bíblico, como durante la canción titulada ¿Cómo no?, interpretada por 33DC, estábamos orando para que este programa haya tocado su vida en forma especial. Quisiéramos recordarle que tenemos reservado para usted un curso bíblico por correspondencia. Si lo desea, no tiene más que pedirlo cuando nos escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Confiamos en que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, a esta misma hora y punto del dial, para que juntos participemos nuevamente en el Contacto Cristiano.